Hola, hoy vamos a hablar de los TIC o de las tecnologías de información y comunicación. ¿Cuál es su presencia y su importancia en la actualidad? ¿Cuáles son sus ventajas, sus desventajas y sus características? Cuando hablamos de las tecnologías de información y comunicación, hacemos referencias a herramientas, a recursos, a redes e incluso a los aparatos que permiten de manera tecnológica transmitir, procesar y almacenar información. Hoy en día la presencia de este tipo de tecnología cada vez es más arraigada, cada vez tiene mayor impacto dentro de la sociedad, como lo son las redes sociales, como lo son los aparatos tecnológicos que hoy en día cada vez son más y más y más los que se pueden utilizar. Cuando hablamos de sus inicios, nos vamos al momento en el que el Internet dejó de ser una herramienta solamente de uso científico y comenzó a utilizarse en la sociedad. Cualquier particular ahora tenía acceso a esa red que podía comunicar al mundo entero. Antes era imposible pensar que nos podíamos comunicar con tan solo un segundo por un mensaje. Antes se requerían cartas que duraban meses en llegar, luego los telegramas, y aún así las comunicaciones no son hoy en día ni la sombra de lo que fueron en algún momento. Es inimaginable o fue inimaginable pensar que a tan solo un clic de distancia, que con un aparato tecnológico podíamos comunicarnos con otra persona en cualquier lugar del mundo, que podíamos almacenar información de manera sistematizada con software que nos permitían entonces abandonar un poco la idea de lo tangible, porque este tipo de información son intangibles y parte de lo que son sus características. Si bien es cierto que esta herramienta tiene muchísimas ventajas, que logra muchísimos beneficios, no solamente porque logró conectar o comunicar a todo el mundo por medio de la red, también existen desventajas en ella. Dentro de las ventajas podemos encontrar que hay muchos beneficios con relación a la información y educación. Se puede brindar apoyo mediante este tipo de tecnologías también a las personas. Se puede permitir un aprendizaje más didáctico, se pueden reducir costos en muchas áreas. También incluso la presencia del teletrabajo. Ya no es necesario estar presente en el trabajo, ya no es necesario estar en la oficina, ya no es necesario cumplir un estricto horario presencial, sino que incluso estas tecnologías nos han permitido trabajar de forma remota, algo que en algún momento de la historia fue una locura pensar. Pero así como hay ventajas, también hay desventajas. Está la falta de privacidad, el fraude o la estafa, el riesgo en el que está sumergido o en el que estamos sumergidos cada uno de nosotros en la web. Cada vez hay más expertos en violar la privacidad. Sí, también hay muchas medidas de protección y resguardo de datos, pero así como poco a poco hemos incrementado esa seguridad, siempre hay alguien allí tratando de violarla. Y el hecho de que sea algo intangible, que sea algo tecnológico, que se componga de software y hardware, entonces también significa que no tenemos un control total, y mucho menos cuando no somos expertos en la materia. Incluso hoy en día, con la presencia de la inteligencia artificial, las tecnologías han avanzado a un nuevo nivel, a un punto en el que solamente preguntándole a esta tecnología o a la inteligencia artificial algo podemos obtener una respuesta, trayendo también una desventaja en el área de la educación, porque cada vez somos más apáticos a la hora de investigar, cada vez hay menos esfuerzo quizás para aprender algo, porque simplemente nos metemos en una computadora, escribimos lo que queremos buscar, escribimos lo que queremos saber y vamos a obtener una respuesta de una inteligencia artificial. Ni siquiera es una persona a la que le vamos a consultar algo que nosotros desconocemos, no, se lo estamos preguntando directamente a todo lo que está en la red, porque la inteligencia artificial tiene todos sus conocimientos en base a toda la información que está allí. Sin embargo, esto también ha abierto la posibilidad de trabajar de forma más agilizada, porque quizás para un abogado con mucho trabajo, crear un documento o crear muchos documentos, 10 documentos en un día podría ser algo tardío. Ahora, con la ayuda de las herramientas como la inteligencia artificial, puede hacerlo en cuestión de minutos. Así que es una cuestión de analizar hasta qué punto las tecnologías pueden apoyarnos y ayudarnos en la actualidad y hasta qué punto se convierten en un riesgo. Así que yo creo que, como todo, hay que trabajar en la medida de no sobrepasar los excesos, porque nada en exceso es bueno, ni siquiera las tecnologías. ¿Es el futuro? Sí.
¿Habrá muchísimos más cambios? Sí. Hay muchas características, ventajas y desventajas que indudablemente van a incrementar, se van a presentar, sí. Pero no debemos olvidar que son solo herramientas, que nosotros somos las personas y los seres humanos encargados de darle sentido a este conocimiento. Entonces, siempre tenemos que tener eso presente cuando hablamos de las tecnologías como una herramienta. Entonces, ellas son de carácter innovador, se relacionan con el internet, se relacionan con la informática, nos ayudan muchísimo a reducir costos, tiene una gran presencia en lo que se refiere a los recursos humanos, afectan muchos ámbitos en la sociedad de manera sociológica, económica y humana. Además de esto, pueden reducir costos a largo plazo, porque por el hecho de ser una herramienta se pueden utilizar siempre en pro de agilizar más rápido las cosas. Además de esto, también hay que considerar que las tecnologías hoy en día afectan considerablemente a las relaciones interpersonales. Porque si bien es cierto que podemos con un simple mensaje comunicarnos con cualquier persona ubicada en cualquier parte del mundo, también nos aíslan de las personas que ya están cerca de nuestro entorno. Cada vez las personas se aíslan más de su realidad para sumergirse en una realidad virtual. Y esto puede traer consecuencias significativas en el ámbito de no solo las relaciones interpersonales, sino también de la salud, porque cada vez nos alejamos más de la realidad. Sin embargo, hay que considerar entonces que, como lo mencioné anteriormente, tiene que haber un equilibrio. El hecho de controlar las comunicaciones, el hecho de controlar las tecnologías nos van a permitir ser más eficientes como profesionales dependiendo de la rama donde estemos y dependiendo del desempeño de nuestras funciones en un cargo de trabajo. En este caso, es importante tener conocimiento de esto porque nos va a ayudar a poder investigar, a poder utilizar las herramientas adecuadas más allá de las que se realizan en el campo para poder obtener así una información que nos ayude a establecer los objetivos o los resultados de los objetivos planteados, en este caso con la materia que vamos a desarrollar de Proyecto 1. Pero todo esto sería en vano sin la presencia de algo fundamental como lo es el Internet, que tuvo sus inicios o su creación fue en 1983 por parte del Departamento de Estados Unidos, que es como les comentaba que luego que el Internet pasa a ser algo solamente de uso para la inteligencia de este Departamento de Defensa de Estados Unidos, solamente utilizado por científicos y personas expertas en el área, comenzó a ser una herramienta a la que todo el mundo tuvo acceso posteriormente. Entonces, teniendo claro todo esto, podemos avanzar y hablar un poco de la brecha social y digital que existe. Porque si bien es cierto que la mayoría a nivel mundial podemos tener acceso al Internet y a estas herramientas tecnológicas, no siempre es así. Incluso en países donde el Internet es una herramienta accesible, no todo el mundo tiene acceso. Anteriormente, esto podía ser por la edad, por tu ubicación geográfica. Hay estudios que identifican que hay más de 40 países en el mundo que no tienen acceso a Internet. Hay países que su crisis social y económica no permiten que el Internet sea algo que tenga presencia, incluso se puede considerar un lujo en muchos de estos países. Sí, sin embargo, hay que tener en cuenta que cada vez hay menos restricciones, porque lo que anteriormente era más complicado ahora está al acceso o al alcance de muchos. Incluso se puede ver videos y se pueden ver a personas en países en crisis, como lo que está pasando en Palestina, donde se pueden observar personas con smartphones, teléfonos inteligentes, grabando la situación que están viviendo en esos países. Anteriormente, en la época del Holocausto, era impensable que esto pudiera pasar. Además que no se tenían las tecnologías. Y quizás en ese momento no existían las tecnologías y quizás en ese momento era impensable que alguien tuviera un smartphone y pudiera grabar la situación de un país en crisis. Pero hoy en día se puede ver eso y es importante tenerlo en mente. Hay
muchas nuevas tecnologías que se han utilizado, internet satelital, que incluso puede estar en una zona donde no necesariamente tenga que haber una fibra pues inalámbrica que te permita tener conectado un dispositivo, que permita que tus teléfonos se puedan conectar como un router o un modem, sino que simplemente con tener un aparato tienes conexión satelital y puedes tener acceso al internet en cualquier parte donde te encuentres. Pero así como han habido estos avances, también existen partes del mundo donde esto es algo que sencillamente es un lujo. Hay personas que no tienen derecho ni siquiera de una red social, un mensaje, ni a la educación, y hablamos de países en crisis que no tienen acceso a todas estas herramientas, que si bien es cierto en algún punto pueden ser extremistas y en algún punto no nos convienen como seres humanos, también se han vuelto parte de nosotros, se han vuelto parte de la sociedad, se han vuelto parte de lo que somos. Hoy en día no nos imaginamos en un teléfono, hoy en día no nos imaginamos en internet, hoy en día no nos imaginamos en una computadora, pero es importante saber cómo utilizarlas, porque hoy en día el futuro se ve envuelto en tecnologías, se ve envuelto en comunicaciones digitales. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a utilizar estas herramientas, porque tampoco nos podemos quedar en el pasado, tampoco nos podemos quedar en la hoja y el papel. Tenemos que avanzar. El mundo evoluciona, el mundo avanza, y nosotros como seres humanos también tenemos que evolucionar con él, también tenemos que avanzar con él. No podemos permitir que nuestra ubicación geográfica determine nuestros conocimientos. Todo lo contrario, si tenemos esta herramienta, vamos a darle uso a esa herramienta. No solamente vamos a esperar utilizar un teléfono o una red social y estar todo el día pasando historias que simplemente no nos van a beneficiar en absolutamente nada. Y estos son temas sociales importantes. También tenemos que utilizarlas como una herramienta para nuestro conocimiento, para nuestro fortalecimiento personal, profesional, que estas herramientas nos permitan crecer como profesionales también, aunque todavía muchos no lo sean. Muchas personas pues utilizan las redes sociales, utilizan la tecnología, utilizan el internet, utilizan la inteligencia artificial para crecer en el ámbito en el que se desenvuelven, y eso, señores, es en lo que nos tenemos que enfocar. Y para ello es importante tener conocimiento de la alfabetización tecnológica, es decir, yo necesito tener conocimiento de ciertos conceptos. Yo necesito no solo utilizar el dispositivo o saber que ese es un dispositivo, sino cómo funciona ese dispositivo, porque ese dispositivo puede realizar ciertas funciones. ¿Qué pasa si tengo un problema? ¿Cómo puedo utilizar ese dispositivo como una herramienta? ¿Qué pasa si necesito solventar algo? ¿Cómo hago que ese dispositivo se convierta en algo que me ayude a mí a resolver un problema dentro de una organización, como las computadoras, como los smartphones, como herramientas que nos permiten realizar diapositivas? ¿Cómo las hago? ¿Dónde puedo realizar un documento? ¿Cómo puedo transformar un documento en PDF? ¿Cómo puedo transformar un documento de PowerPoint a PDF? Yo necesito dominar ciertos conceptos, yo necesito dominar cierta información para yo poder utilizar las tecnologías. Por ejemplo, para realizar la presentación de una estrategia dentro de una organización, yo tengo que utilizar herramientas que me permitan a mí plasmar una idea, herramientas que se utilizan en el mundo digital. Para eso yo necesito herramientas que muchas de ellas se pueden encontrar en línea, muchas de ellas se pueden encontrar descargadas en un equipo laptop, computadora normal de mesa, que me permitan a mí pues plasmar una idea, ayudarme. Se está convirtiendo en una estrategia. Si yo tengo un problema que quizás yo pueda solucionar dentro de la organización enviando un correo electrónico, pues yo necesito saber manejar el correo electrónico, yo necesito saber qué información tengo que tener yo para enviar un correo electrónico. Entonces yo necesito tener conocimiento de todos esos términos que yo pueda utilizar o como yo pueda manejar dentro del ámbito digital y dentro de las tecnologías.